¿Cómo están? Soy Paulina Astroza, conductora de este programa de la región al mundo, que como cada semana a través de YouTube del canal del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, analizamos la actualidad, tanto internacional como también aquella nacional que tiene un impacto en la internacional. Hoy día vamos a hablar de las elecciones europeas. Mucho en Europa se está analizando, comentando, eh, haciendo algunos diagnósticos de lo que podría ocurrir, pero para ello vamos a conversar con alguien especialista que está justamente en el corazón de Europa o de esta Unión Europea en Bruselas, que es el periodista Emilio Ardiz, que nos ha acompañado también en otras oportunidades, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa y que es corresponsal, como les decía yo, en Bruselas, Bélgica, de El Medio 20 Minutos. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Paulina, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí. Bueno, me imagino que con mucho movimiento ya en Bruselas, sobre todo por estas elecciones que se van a efectuar entre el 6 y el 9 de junio próximo. O sea, casi, al día que estamos grabando, casi en un mes más. Cuéntanos, ¿de qué se trata estas elecciones? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es lo que lleva a tantos análisis en medios europeos, más que en medios latinoamericanos? Pero aquellos que nos dedicamos a los estudios europeos sabemos que esto está inquietando a algunos, está generando expectativa a otros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se elige? ¿Y cuál impacto puede tener en la Unión Europea esto que va a ocurrir el próximo mes? Bueno, se elige sobre todo, yo creo, un modelo de Unión Europea, no por ser generales, antes de ir más a temas concretos, al final Europa y el mundo vienen de 5 años muy exigentes, con muchos cambios a nivel internacional. La legislatura en la Unión Europea dura 5 años, con lo cual esta que acaba de terminar empezó en el año 2019 y por situar a la gente a nivel de fechas, 2020, pandemia de COVID, cuando se empezaba a salir de la emergencia sanitaria, febrero de 2022 empezó la invasión rusa de Ucrania. Más recientemente, la situación en Israel y en Palestina también tiene una repercusión directa en la Unión Europea, con lo cual venimos del lustro más exigente para la Unión Europea en su historia reciente. Es verdad que, como decía Jean Monnet, la Unión Europea se forja en las crisis. Creo que la última legislatura es el mejor ejemplo de esto, porque ha ido encadenando el bloque comunitario crisis tras crisis. Entonces, el resumen general es que lo que se elige entre el 6 y el 9 de junio próximos es qué modelo de Unión Europea quieren los ciudadanos, que al final son los que van a votar, evidentemente. ¿Y cuáles son las alternativas que se le están presentando a los europeos dentro de estos modelos que tú señalas? Bueno, yo dividiría, digamos, el panorama político, el panorama ideológico en dos opciones, ¿no? Una opción continuista, que es la mayoría más centrista dentro del Parlamento Europeo, que es la que forman conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, y que es la que ha sostenido en estos últimos 5 años a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, que es el Ejecutivo Comunitario, es, por así decir, el gobierno de la Unión Europea. Esa es una posibilidad, o bien otra posibilidad, que es que nos encontremos con un Parlamento Europeo dividido en dos bloques ideológicos. Un bloque en el lado derecho, con el Partido Popular Europeo, con los conservadores y reformistas que los lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni, aunque ella no es eurodiputada, y también con Identidad y Democracia, que es el grupo político en el que están enmarcados pues, el partido de Matteo Salvini en Italia, la Lega, y el partido de Marine Le Pen en Francia, Reagrupamiento Nacional. Ahí tendríamos el lado derecho y en el lado izquierdo quedarían tanto los socialdemócratas como los liberales como los verdes,
como el grupo de la izquierda, ¿no? Que es donde, bueno, normalmente vemos pues al partido de Jean-Luc Mélenchon en Francia o a Podemos en el caso español. Los liberales tienen ya elegido, parece al 100%, que su lado del tablero es el lado izquierdo, aunque su planteamiento, digamos, es ideológicamente, por así decir, de centro. Yo creo que esas dos son las dos opciones, o bien una continuidad con las mayorías que hemos tenido en los últimos años, o bien un Parlamento Europeo partido en dos ideológicamente hablando. Ahora, si uno ve un poco la historia de la conformación del Parlamento Europeo, en algún momento el Partido Popular Europeo, que tú hablas de los conservadores de centro derecha o la derecha tradicional, si podríamos, para que la gente nos pueda entender, y los socialdemócratas, que sería como la centroizquierda, llegaron a tener hasta un 80% la representación del Parlamento Europeo. En las últimas elecciones bajaron, manteniendo siempre la mayoría. ¿Hay Ujú. algún riesgo real que estos dos partidos solos pudieran no tener la mayoría o siempre están tomándose en consideración, como tú decías, bueno, hay que considerar a los liberales, sobre todo desde la irrupción del partido de Emmanuel Macron, que aumentaron mucho, porque no existían antes, así que por razones obvias aumentaron, tuvieron representación en la última elección, y junto a ellos aglutinan a los liberales y por otro lado que a los verdes también les fue bastante bien en la última elección. ¿Cómo ves tú ahí ese centro, sobre todo este eje populares socialdemócratas? ¿Tendrán juntos esta mayoría que es la que, eh, digamos que tenían miedo de perder en la elección anterior? Solos es difícil que la tengan, es decir, los dos por sí mismos es complicado que tengan una mayoría, vamos a decir, suficiente para llevar adelante la legislatura, porque el esquema del Parlamento Europeo, que va a tener 720 eurodiputados en total, el máximo permitido por los tratados son 750 y venimos de una legislatura con 705, es decir, va a aumentar en 15 eurodiputados el número total en el próximo Parlamento Europeo. La fórmula no es la misma a las que estamos acostumbrados tanto en los parlamentos en América Latina como en Mm, Europa. El Parlamento español también sucede. Es decir, un parlamento tan grande exige mayorías muy amplias, ¿no? No suele servir el tema de la mitad más uno para según qué temas, ¿no? Hay temas que exigen mayorías cualificadas, etcétera. En ese escenario, lo normal es que Partido Popular Europeo y socialdemócratas, o socialistas y demócratas, necesiten una tercera pata. Mm, el escenario normal es que les pueda servir tanto con los liberales como con los verdes, si bien es cierto que los dos van a perder, sobre todo los verdes, bastante fuerza con respecto a la que tuvieron en 2019. Los liberales también van a perder, pero si se mantienen, como nos dicen los sondeos, en los 82, 85, quizá 88 eurodiputados, va a ser una fuerza aceptable dentro del Parlamento Europeo, sobre todo con vistas a mantener esa mayoría centrista, ¿no? Esa mayoría, vamos a decir, proeuropea, moderada. ¿Dónde está el kit de la cuestión? En que tendremos que ver cuánta fuerza tienen los grupos de derecha radical, porque van a estar ahí también en los 80, 85, 90 eurodiputados. La disputa por la tercera plaza es la verdaderamente importante, porque ser tercero, es decir, ser el primero de los pequeños, si descartamos a populares y a socialistas y demócratas, te da fuerza para después ir a negociar vicepresidencias en el Parlamento Europeo, altos cargos en la Comisión, en el Consejo Europeo o en el alto representante. Vale un ejemplo respecto a esto. Los altos cargos normalmente, que son importantes, son tres: presidencia del Consejo Europeo, presidencia de la Comisión Europea y presidencia del Parlamento Europeo, además del alto representante, se suelen repartir en función de la fuerza que tenga tu grupo parlamentario. Los liberales ahora mismo, o en la última legislatura, han tenido un alto cargo, que ha sido la presidencia del Consejo Europeo.
con Charles Michel. En el hipotético caso de que, por ejemplo, conservadores y reformistas son uno de los grupos de derecha radical, queden terceros, van a estar en posición de pedir un alto cargo en la próxima legislatura. Siempre decimos aquí que el reparto de cargos es como una partida de ajedrez y lleva su tiempo, ¿no? Pero las mayorías en el Parlamento, como te digo, van a depender mucho de quién sea esa tercera opción después de las elecciones. Contémosle un poco a quienes nos están escuchando que, a diferencia de lo que pasa en un Parlamento nacional, aquí funcionan en base a familias, a grupos. O sea, no es que en un lugar se sienten los socialistas españoles y que en otro lado se sientan los socialistas griegos, que en otro lado, sino que funcionan en base a familias políticas. ¿Podrías explicarle un poco eso a la gente, cuántos grupos son eh, y cómo, incluso en el hemiciclo, ya sea en Bruselas o sea en Estrasburgo, incluso se sientan y cómo van teniendo sus eh, voceros cada uno? Sí, no son, para empezar hay que entender que no son familias o no son grupos políticos uniformes. Es decir, digamos que hay tres escalones. El escalón más alto, que es el de la familia política. Luego están los grupos políticos, porque, por ejemplo, en la familia política de los verdes están The Greens y está EFA, que son, digamos, dos patas de la misma familia, pero también en los socialistas y demócratas están los socialistas y demócratas y el PES, que también se reparten en dos grupos. Y cada grupo, cada familia política tiene su propio líder. Es decir, por ejemplo, el del Partido Popular Europeo es el alemán Manfred Weber y la líder de los socialistas y demócratas es la española Irache García. Se comparten planteamientos ideológicos, pero esto no quiere decir que todos voten siempre lo mismo. Es decir, existen diferencias entre, por ejemplo, los socialdemócratas eslovacos o los socialdemócratas daneses, con posturas, por ejemplo, mucho más duras en temas como la migración, y los socialdemócratas españoles o portugueses, que tienen, bueno, le dan más importancia, por así decir, al pilar social de la Unión Europea. También hay divisiones en el Partido Popular Europeo en función, por ejemplo, de si estás a favor o menos a favor o en contra de pactar con la derecha radical. La amalgama parece complicada de entender, pero en general hay una uniformidad ideológica, vamos a decir, de un 85-90%. Es decir, no hay grandes discrepancias dentro de la misma familia política y cuando las hay, suele temblar poco el pulso a la hora de expulsar al partido nacional que se sale un poco del redil. El ejemplo más claro de esto se dio en 2019, perdón, cuando el Partido Popular Europeo expulsó de su familia política a Fidesz, al partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, por no respetar el Estado de Derecho. No es, como te decía antes, un parlamento al uso, tienen que conjugarse no solo las ideologías, sino los matices ideológicos, porque sigue habiendo una importancia muy grande de los intereses nacionales cuando uno va al Parlamento Europeo, pero lo cierto es que históricamente se han mantenido tanto uniformidad bastante grande dentro de las familias políticas, como luego una coalición muy fuerte, como decía antes, de las voces proeuropeas, ¿no? Dentro del Parlamento. Ahora, qué bueno que tocaste el tema de Fidesz y del partido de Víctor Orbán. Eh, la verdad es que primero hubo muchas peticiones que se le expulsara, fueron reticentes, se suspendió y después ya finalmente sale. ¿Dónde está funcionando? ¿Dónde ponemos a Fidesz hoy día, a Víctor Orbán, dentro del Parlamento Europeo? Ahora mismo, Paulina, en el Parlamento Europeo, las familias políticas son seis, que en realidad son siete. Es Mm. decir, nos encontramos con
perdón, son 7 y encontramos hay un asterisco, ¿no? Tenemos por orden de presencia, hemos tenido en la última legislatura al Partido Popular Europeo, a los socialdemócratas, a los liberales, es decir, esos son los 3 primeros, mencionábamos antes que son la mayoría vamos, central del Parlamento Europeo, después tenemos a los verdes, después tenemos a los 2 partidos, a los 2 grupos de derecha radical, que son conservadores y reformistas e identidad y democracia, y después tenemos ya más descolgado al grupo de la izquierda. Aparte de estos, existe el grupo llamado no inscritos, que esto es muy fácil de resumir. Los no inscritos son aquellos partidos, son aquellas formaciones nacionales que no tienen grupo político en la Eurocámara, que no tienen familia ideológica dentro de la Eurocámara. ¿Quién se sienta normalmente ahí? Se sientan normalmente ahí, bien, candidatos independientes que directamente no tienen familia política porque no se han presentado a través de una afiliación a un partido político. Y luego hay 2 ejemplos. Por un lado están los independentistas catalanes en España, que antes formaban parte del grupo de los liberales, pero también fueron expulsados cuando se inició el proceso independentista, y los que hablamos ahora, que son Fidesz, el partido de Víctor Orbán, expulsado del Partido Popular Europeo. Es de esperar que en la próxima legislatura el partido de Víctor Orbán pueda entrar en los conservadores y reformistas, pero todo eso conlleva un proceso de negociación que ahora mismo no sabemos en qué punto se encuentra. ¿Por qué? Porque aquí, además de lo ideológico, de las coincidencias programáticas o políticas, entran también los cálculos electorales. Es decir, no es lo mismo entrar en una familia política con más fuerza o con menos. Mm. Y evidentemente Víctor Orbán, que gana por mayoría absoluta las elecciones en Hungría, más allá de que podamos entrar en matices de cuánto de justas son unas elecciones ahora mismo en Hungría, lo cierto es que arrasa en las urnas cada vez que hay elecciones, va a querer un papel importante dentro de su nueva familia política, y eso tendrá que negociarlo fundamentalmente con Giorgia Meloni, pero necesita, digamos, el visto bueno de los que ya son miembros del grupo. ¿Ha habido intenciones de juntar a toda esta derecha más radical? Incluso Steve Bannon estuvo instalado en Roma tratando de crear un solo grupo y hasta en las fotos salían o Ujú. peleados o no salían todos en la foto. Marine Le Pen o Matteo Salvini o Wilders de Países Bajos. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos que hace que finalmente sean dos y no sea uno? Y que en uno aparezca liderado por Giorgia Meloni y en el otro por Matteo Salvini, ambos que han tenido cargos y que forman parte de una misma coalición hoy día mismo en Italia. Por empezar por lo más actual, ahora mismo la diferencia fundamental está en la posición respecto a la invasión rusa de Ucrania. Es decir, ahí hay un cisma muy importante en el sentido en el que conservadores y reformistas son euroescépticos, pero partidarios de la OTAN y partidarios de mantener el apoyo a Ucrania. En ese grupo tenemos no solo a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, sino también a Ley y Justicia, el partido que hasta hace unos meses gobernaba en Polonia y que ese gobierno se convirtió quizá en el aliado principal de Ucrania desde el inicio de la guerra. En cambio, en Identidad y Democracia, Marine Le Pen y Matteo Salvini no diríamos que son prorrusos abiertamente, aunque la hemeroteca no les hace un gran favor, Sí. porque tienen Tienen declaraciones poleras y tienen reuniones y tienen y ef- dineros también ahí un poquito oscuros. efectivamente, y ahí hay una línea roja. Entonces, eso ya ahora mismo les hace irreconciliables. Y yo luego añadiría otros 2 componentes. Un componente que es el de los matices, es decir, por ejemplo, en Ley y Justicia o en Conservadores y Reformistas está Ley y Justicia, un partido muy movilizado contra el derecho al aborto, por hablar de un tema en concreto. En cambio, tenemos a Marine Le Pen, que es mucho más pragmática.
en los asuntos de tanto del colectivo LGTBI como de derechos de las mujeres. Después, yo añadiría también un componente que es el tema económico, es decir, el euroescepticismo de los conservadores y reformistas es un euroescepticismo que no habla ni de acabar con el euro, ni de destruir por completo la Unión Europea, sino de que los Estados miembros vayan recuperando soberanía. En cambio, especialmente Matteo Salvini es mucho más drástico en este sentido. Es decir, Matteo Salvini, aunque haya moderado su discurso, porque electoralmente ya no le funciona hablar de que hay que acabar con el euro o hay que desintegrar el mercado único de la Unión Europea, sigue manteniendo esos componentes ideológicos. Pero también dentro de los grupos políticos existen diferencias. Geert Wilders, por ejemplo, que en Países Bajos ganó las últimas elecciones y después no pudo formar gobierno, en su programa llevaba la opción de convocar un referéndum para sacar a Países Bajos de la Unión Europea. Ya casi nadie habla de sacar a su país de la Unión Europea porque el, el- el- el conejillo de Indias, que fue el Brexit, que fue Reino Unido, ha salido mal. Eh, con los años lo hemos visto. Y luego yo a las diferencias añadiría un tercer componente, que es el componente de egos. Es bastante raro, por no decir que hay pocos precedentes de dos partidos que convivan en su misma familia europea y a la vez compitan a nivel nacional. Es decir, sería raro ver a Matteo Salvini y a Giorgia Meloni, aunque comparten gobierno de coalición, pero sería raro verles compartir familia política cuando a nivel electoral compiten más o menos por el mismo tipo de votantes. Para mí ahí radica la principal dificultad estratégica a la hora de que los dos grupos se unan. Claro, ponías como referencia las maniobras que hizo Steve Bannon para montar una coalición. Claro, eh, Steve Bannon en su momento se centró en la perspectiva ideológica y dijo, tampoco hay grandes diferencias entre estos partidos. ¿Por qué no los unimos a todos bajo el mismo paraguas? Lo que en su momento les hubiese convertido en la tercera familia política más grande del Parlamento Europeo y que incluso si cogemos las previsiones actuales, les podrían competir de tú a tú, tanto al Partido Popular Europeo como a los socialdemócratas. Ahora, tenemos que ir más allá de lo ideológico para entender a la derecha radical europea, porque lo principal, primero, están los matices y segundo, están los egos. Es decir, son liderazgos, todos ellos muy personalistas. El de Víctor Orbán, el de Giorgia Meloni, el de Matteo Salvini, el de Santiago Abascal, el de Geert Wilders. No hay estrategia de partido, hay estrategia de líder. Mm. Eso cuando se trata de negociar genera fricciones que son imposibles a la vista está de resolver. Ahora, junto con elegir a los integrantes del Parlamento Europeo, y es muy importante finalmente cómo quedan las fuerzas políticas, tal como lo estamos hablando, siempre con el miedo de algunos de que pudiera surgir una minoría de bloqueo, porque tú decías Ujú. que hay decisiones que efectivamente tienen una mayoría cualificada, y si es que tienen esta minoría de bloqueo es un riesgo, cosa que no lograron en la elección anterior las fuerzas euroescépticas o eurófobas que habían. De todas maneras, existe este riesgo ahora si uno ve las encuestas. En el caso que estábamos hablando de Salvini con Giorgia Meloni, un poco la Lega con Fratelli d'Italia, lo más probable es que, a diferencia de lo que pasó en la elección anterior, en que Matteo Salvini arrasó, aumentó muchísimo su representación, si vemos la encuesta ahora, probablemente quien fagocita un poco ese voto sea justamente Mm, Fratelli d'Italia frente a la Lega. Y eso podría mm, pasar también por otros lados. Sin embargo, también tenemos otros países que son importantes y sobre todo por el número de escaños que representan. Y estoy pensando en Francia. Francia
Le Pen con su partido ante Frente Nacional, hoy día Rassemblement Nacional, siempre ha ganado las elecciones eh, europeas. Por más o menos margen, la última vez fue con menos margen, con menos votos incluso, pero el escenario hoy día, al parecer, estaría siendo bastante más favorable para Marine Le Pen, lo que podría implicar a su partido tener muchos mayores escaños. Y si eso lo vamos viendo, las distintas fuerzas que están en los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, lo mismo pasa en el caso de Países Bajos. eh, bueno, tal vez el escenario se está dando no solo para una mayor fragmentación, sino que para un aumento de estos partidos, sabiendo que los verdes y sabiendo que los liberales probablemente bajen. ¿Crees tú que vaya a llegar y el escenario sea un escenario probable, no decimos cierto porque no estamos en futurología, eh, que haya esta vez sí logren una minoría de bloqueo, sí logren finalmente incluso atraer al PP, al Partido Popular, para que en determinadas medidas termine votando junto con la derecha radical y no con los socialdemócratas, no con los liberales, no con los verdes? Aquí introduces, yo creo que dos de las variables más importantes. La primera es que hay una retroalimentación, es decir, todo lo que crezca Le Pen en Francia es porque lo va a perder Macron. Es decir, un crecimiento de Le Pen es sí o sí una caída de Emmanuel Macron. Y eso se traduce directamente en lo que pueda pasar en el reparto de escaños. Es decir, podemos pensar, bueno, es que crece Le Pen, pero los liberales están muy fuertes. No, Francia reparte un número de escaños muy elevado y solo hay dos opciones. Es decir, presentamos un esquema para las europeas igual que para las presidenciales, incluso con un pequeño riesgo de que el Partido Socialista sea segundo y no lo sean los liberales de Emmanuel Macron. Con lo cual, eh, el crecimiento exponencial de identidad y democracia primero va a venir apoyado en el resultado de Marine Le Pen y el resultado de Alternativa para Alemania en Alemania, que es segunda en muchos sondeos, en la inmensa mayoría, y eso coincide en el tiempo con una caída de los liberales en Países Bajos, de los liberales en Francia, de la desaparición de los liberales en España, donde también Vox va hacia arriba, no con un número de escaños tan decisivo, pero sus 6, 7, 8 escaños, que son los que pueden hacer crecer, en este caso, a los conservadores y reformistas, con lo cual es que solo hay dos caminos, o unos liberales fuertes para mantener la mayoría centrista o un auge de la derecha radical importante precisamente para estar en posición de atraer al Partido Popular Europeo a votar según qué cosas. Claro, al final la posición delicada en el futuro esquema del Parlamento Europeo la va a tener la familia política más grande, que es el Partido Popular Europeo, va a ser el Partido Popular Europeo. Son ellos los que tendrán que elegir si hacer mayoría otra vez con socialdemócratas y liberales o mirar a su derecha. ¿Dónde está el problema de su derecha? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y candidata a repetir en el cargo, puso una línea roja. Se abre al pacto con conservadores y reformistas, pero no al pacto con identidad y democracia. Y solo y exclusivamente basada en el apoyo a Ucrania. Es decir, es el pilar que sostiene un posible pacto con los de Giorgia Meloni y no con los de Matteo Salvini. El escenario para mí es delicado, es decir, todos han elegido bando en un hipotético Parlamento Europeo que te obligue a escoger el camino de la centralidad o el camino más, digamos, radical, tiene que ser el Partido Popular Europeo el que decida con quién o con quiénes formar mayoría. Está claro que solo con conservadores y reformistas no le va a servir. Sí le podría servir con conservadores y reformistas y con identidad y democracia. A los segundos, el PPE les ha cerrado la puerta.
Pero donde dije digo Diego. No sabemos qué va a pasar el 10 de junio. Así es. Además, para terminar, hay un tema que también es importante y lo has tocado, que es quién será eh, presidente o presidenta de la Comisión Europea. El Partido Popular ya ha apoyado, como tú señalas, un segundo mandato de Ursula von der Leyen. Los socialdemócratas han nombrado a un candidato bastante débil, poco conocido, con poca fuerza. Es una señal ahí del Partido Socialdemócrata más o menos que está jugando a la repartición de otros cargos, pero ante estas declaraciones de von der Leyen de abrirse a negociar con los reformistas conservadores, eso también podría cambiar el escenario para el resto de los partidos que no quieren justamente esta alianza, ya sea con Meloni o con otras formaciones de ese sector. ¿Qué opinas tú? ¿Las cosas siguen tan calmadas o esto sí tuvo una repercusión ver esas fotos de Meloni con von der Leyen? Sí, la idea inicial de los socialistas y demócratas era claramente esa, era presentar un candidato de perfil bajo para lanzar el mensaje de que ellos estaban dispuestos a volver a apoyar una reelección de Ursula von der Leyen. Claro, ahora el escenario es más complicado. ¿Por qué? Porque el mandato de Ursula von der Leyen se apoya no solo en un pacto con los socialistas y demócratas, sino también con apoyos muy amplios entre los líderes europeos. Es decir, resumiéndolo mucho, Ursula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea porque Emmanuel Macron quiso que Ursula von der Leyen fuera presidenta. Y Todo con el esto tiene... voto de Fidesz también. Y con el voto de Fidesz, efectivamente, que, bueno, lo tenemos aparcado, pero no es menos importante. Ahora, yo sí que creo que un acercamiento demasiado claro de von der Leyen a conservadores y reformistas puede hacer que no solo los socialistas y demócratas, sino también Emmanuel Macron decida salirse de esa ecuación y apostar por otro candidato. Suena con mucha fuerza el nombre de Mario Draghi, que Te parece iba a que preguntar justamente por el nombre Mario Draghi. cada vez que hay problemas o cada vez que hay algún reto importante en la Unión Europea, sale su nombre. El señor, yo creo que espera en su casa a que Europa tenga algún problema grave para que le llamen, tiene el teléfono a su lado y le suena cada vez que tiene que salir al rescate. A día de hoy, Y yo para sigo, decir que se hará todo lo necesario. yo a Bueno, día de hoy, Paulina, sigo apostando por otro mandato de Ursula von der Leyen, pero le doy alguna opción menos de las que tenía hace un par de meses. ahora este nuevo mandato von der Leyen da la impresión que sería menos verde y sería más militar que el anterior. Sin duda, sin duda. De hecho, la clave, muchos de los que hacemos estos análisis nos centramos en los temas concretos, cuando en realidad la clave está en cómo encontrar el equilibrio entre mantener el Pacto Verde o mantener los objetivos climáticos y a la vez impulsar la industria e impulsar la defensa. Aquí en Bruselas se repite que son dos cosas compatibles, es decir, que puedes hacer las dos cosas a la vez sin renunciar a ninguna de las dos. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces tendrán que Y los recursos encontrar son un... limitados, además. Claro, aparte de que los recursos, el dinero no es infinito, eh, y yo creo que van a tener que priorizar. Creo que los primeros años de la legislatura van a ser muy militares, probablemente los dos primeros. Y yo pondría una frontera en 2026 para recalibrar. Si la guerra en Ucrania se cronifica sine die y nos presentamos en 2026 con una situación de enquiste total, la Unión Europea tendrá que reformularse otra vez porque no puede sostener, lamentablemente, no puede sostener el nivel de apoyo a Ucrania que ha mantenido a lo largo de estos años, no lo puede sostener hasta 2029. Eh,
porque es finito, es decir, la producción militar de la Unión Europea ya es limitada de por sí. Si esto se alarga en el tiempo, el dinero se acaba, la munición se acaba. Vamos a ver cómo sale de esto. No hay todavía una mirada larga en este sentido, pero llegará un momento en el que si la situación con Ucrania no se soluciona, o en Ucrania, mejor dicho, bueno, habrá que ver qué opciones quedan. Bueno, veremos, Emilio, qué es lo que pasa en estas elecciones. Insisto en que este capítulo está siendo grabado cuando queda un mes para estas elecciones, que además no son solamente el Parlamento Europeo. La misma Bélgica tiene sus elecciones generales. eh, Vamos a ver cuánto se demoran en formar gobierno en Bélgica. Eh, y también hay otras elecciones el mismo día. Así es que te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros este análisis y ya estaremos atentos a lo que ocurra en esas elecciones y en el futuro de lo que le depara al funcionamiento de la Unión Europea. Gracias, Paulina. Bueno, y ustedes, como saben, cada semana un capítulo de la región al mundo del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, gracias a la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Hasta la próxima.